Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar gratuito, contenido y alcance de la potestad sancionadora de la Administración Pública. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y soy una gestora de proyectos del área de educación continua del SICAP. Esta actividad la tenemos para dos fines. Bueno, principalmente mantenerles informados en temas importantes, que tal vez tengamos algunas duditas que podemos dejar claras con estas pequeñas actividades que hacemos. Y también invitarlos, ya que tenemos un programa especializado justamente en este tema, e invitarlos para que puedan participar. Voy a silenciar los micrófonos por acá. Vamos a tener dos partes de la exposición. Una va a estar a cargo de doña Jennifer, que ya se las voy a presentar, quien nos va a hablar sobre lo que es la potestad sancionadora de administración pública, y la otra parte que está a cargo de don Carlos, que nos va a comentar sobre la investigación preliminar. Como les indiqué, esta actividad va a estar a cargo de los facilitadores, que también van a formar parte del programa especializado que les estoy indicando, que son, bueno, doña Jennifer Arroyo Chacón, que es egresada del doctorado en gestión pública. Por eso quité el compartir para que ellas la puedan notar por acá, la que tiene la cámara encendida, que acaba de levantar la mano. Ella es, como les indiqué, egresada del doctorado en gestión pública y ciencias políticas del ICAP. También tiene un doctorado en Derecho de la UNED, una maestría en administración pública con énfasis en gestión pública de la Universidad de Costa Rica. Es bachiller y licenciada en Derecho también de la Universidad de Costa Rica, y también tiene un bachillerato y licenciatura en Contaduría Pública de la USAM. Cuenta con 12 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría financiera, operativa, gubernamental, estudios especiales, investigaciones de relaciones de hechos y afines. Fungió como coordinadora de equipos de auditoría con personal a cargo tanto de auditoría como de otras áreas de formación en la Contraloría General de la República, y actualmente se desempeña en el juzgado concursal en el Poder Judicial y también es profesora de la UNED. Y don Carlos Manuel González Barrantes, él es licenciado en Derecho y máster en Administración Pública, con énfasis en Gestión Pública, ambos graduados de la Universidad de Costa Rica, perdón. Actualmente se desempeña como fiscalizador de la Contraloría General de la República en el área de denuncias e investigaciones, la Secretaría Técnica del Despacho Contralor en temas relacionados con investigaciones preliminares y procedimientos administrativos, y ha participado en la propuesta y redacción de normativa relacionada con actos de corrupción, así como ha impartido talleres y cursos en temas relacionados con la administración pública en general. Esto es un pequeño resumen. Ellos tienen muchísima más formación, pero siempre hacemos un pequeño resumen, y pues invitarlos a aprovechar este ratito que es para ustedes. Empezamos con doña Jennifer. Ya tenés el espacio para poder compartir. Bueno, en mi parte, en primer lugar, pues agradecerles el espacio, el agradecerles el que hayan, voy a hacer un poco el volumen, que hayan sacado el rato y el tiempo para un lunes a estas horas, pues conectarse a escuchar hablar de temas de estos de la potestad sancionadora de la administración pública. Yo voy a darles una pequeña introducción muy rápida de este tema, que en realidad es un tema bastante amplio y bastante grande, pero bueno, ahí haremos todo lo posible, una labor de síntesis, más que ahondar en el tema y resolver consultas. Más bien creo que mi interés es dejarles dudas, ¿verdad? Porque van a ver que son temas bastante amplios los que vamos a conversar en esta noche. Entonces, más bien como para motivarlos a escuchar y a compartir con nosotros estos minutos. Y pues voy a empezar a compartirles aquí una pequeña presentación que utilizamos de guía. A ver, me avisan, por favor, si la están viendo. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver perfectamente. Perfecto. Sí, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, primero que nada, pues yo voy a hablar la primera parte. Mi compañero Carlos va a hablar la segunda parte sobre este tema de la potestad sancionadora de la administración pública. Y bueno, para hablar qué es la potestad sancionadora de la administración pública, voy a irme primero a una definición que es el derecho administrativo.
Primero, vincular qué es el derecho. Estos temas tienden a ser muy jurídicos, quizás para los que están más relacionados con el derecho, estudiaron algo de derecho, pues lo tienen más cerquita, pero quizás hay otras personas de otras áreas del conocimiento no tan empapadas con el tema de las normas, incluso hasta algunas veces hasta perecilla les daba quizás en los estudios, en los estudios universitarios, que pereza esto de las leyes. Pero resulta que cuando llegamos a trabajar en un puesto de la administración pública, nos topamos con el derecho administrativo que permea absolutamente todo lo que hacemos cuando trabajamos en administración pública. O sea, casi que no hay área en la que uno haya estudiado o se desempeñe que no esté vinculado con la administración pública, con el derecho administrativo, siempre que trabajas en administración pública. Y el caso, pues, que yo tengo más claro, quizás como mi experiencia como auditora, es los compañeros de auditoría de fiscalización, pero también he conocido casos de ingenieros y demás que llegan a trabajar a una municipalidad o una institución estatal y dicen, bueno, yo del derecho nunca vi nada, pero resulta que la administración pública está bañada e inmersa en el derecho administrativo. Hay un principio de legalidad que dice que la administración solamente puede hacer aquello que la norma nos permita, y de la noche a la mañana, sin quererlo, pues nos vemos leyendo leyes, leyendo normativa, leyendo reglamentos, buscando. Entonces he conocido pues casos de ingenieros redactando sus informes y preguntando que cuál es el artículo de la ley que tienen que poner. Entonces, bueno, es algo que cuando trabajamos en administración pública, independientemente de la carrera que hayamos estudiado, incluso a veces del cargo que ejerzamos, pues nos vamos a topar con el derecho administrativo. Y bueno, ¿qué es el derecho administrativo? Primero, pues aquí podría dar uno a conversar casi que toda la noche sobre qué es esa definición, pero es una definición muy práctica. Hablar que el derecho, que es una ciencia que regula la conducta humana, está dividida en dos grandes áreas, muy, muy grandes, derecho público y derecho privado. Y el derecho público, entre las ramas del derecho público, está el derecho administrativo, que lo que regula es al Estado, las instituciones del Estado, lo que hablamos, lo que es la administración pública, que es todo el Estado en todos sus órganos. Sus 3 o 4 poderes, dependiendo si consideramos el Tribunal de Elecciones un cuarto poder de la República, ¿verdad? Y su vinculación. Entonces vamos a regular tanto la relación entre organizaciones estatales como la relación entre el ciudadano y el Estado, o como la relación entre los funcionarios y la administración pública. Entonces el derecho administrativo es esa rama del derecho público especializado en regular la relación que tiene la administración pública con todos los distintos sujetos. Entonces, desde el momento en el que somos funcionarios, pues estamos inmersos dentro de esta normativa del derecho administrativo. Pero incluso como simples ciudadanos, ahorita pues tenemos una restricción vehicular, y aunque yo pueda ser una persona privada en ejercicio de mis derechos privados y tengo un vehículo que es privado, pues resulta que tengo que someterme a una norma de orden público porque el Estado así establece como una disposición que hay una restricción vehicular, que no puedo sacar mi vehículo determinados días. Entonces, ahí incluso nuestra relación como ciudadanos, como particulares, como privados, estamos vinculados con el derecho administrativo. Entonces, un elemento común es que la administración pública siempre está presente dentro del derecho administrativo. Ahora, cuando hablamos del ejercicio de esta potestad sancionadora, también es importante conocer dos conceptos que para mí son relevantes. El elemento de la auditoría. No sé cuántos de los que están hoy escuchando son auditores, porque cuando se trabaja en auditoría, sean auditorías internas o bien auditorías externas, que en algún despacho de contadores públicos le venden servicios de auditoría a las administraciones públicas, pues también están inmersos en este principio de legalidad, ¿verdad? Siempre que llegamos a hacer un estudio de auditoría, una de las primeras tareas que realizamos es precisamente la de revisar pues la normativa, el marco vigente de la institución o del área específica en el que vamos a revisar, digo, que vamos a hacer la fiscalización.
Entonces, realmente, ¿qué es la auditoría? Aquí busqué esta definición, abajo está la fuente, que es una herramienta de control y de supervisión, que lo que nos busca precisamente es cambiar y modificar pues una cultura organizacional, llevándola a una mejor disciplina de control, de gestión de resultados. La auditoría en sus inicios pues nació siendo un enfoque muy financiero. No sé si algunos que están en auditoría y tuvieron pues su experiencia de hace algunos años, recuerdan la definición tradicional de control financiero y auditoría como aquel que revisaba únicamente las cuentas y el manejo de los dineros, y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces ya el auditor no se enfoca únicamente en la auditoría financiera, que era prácticamente la única que existía, sino que ahorita hablamos auditoría de gestión, auditoría de estudios especiales, ahorita estamos hablando incluso de auditorías ambientales, auditoría de recursos humanos. Entonces, la auditoría se me constituyó en una herramienta sumamente amplia porque es precisamente una herramienta de control y de fiscalización, entonces lo puedo aplicar a muchísimas áreas del conocimiento. Entonces, este proceso de control y de supervisión, que es el elemento de la auditoría. Y pues bueno, quizás muchos de los que tal vez hoy nos escuchan y están interesados en este tema es precisamente porque como auditores pues se han topado con tener que activar el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública. Y otro concepto más amplio que es el concepto de fiscalización. ¿Y por qué menciono el concepto de fiscalización? Porque si bien podemos tener claro que el ejercicio de la auditoría la realizan los auditores, pues el concepto de supervisión es todavía más amplio. Yo puedo tener gente de otras áreas del conocimiento, no necesariamente auditores, que están supervisando y velando por el cumplimiento de las normas de orden público. Entonces pongo, por ejemplo, los ingenieros de las municipalidades que les toca hacer la revisión de las construcciones. Ahí no estamos hablando propiamente de un ejercicio de auditoría, sino más bien de un ejercicio de fiscalización, un ejercicio de control y de supervisión, que lo que busca es verificar que lo que yo esté controlando, esta actuación que estoy revisando, pues se ajusta a las normas de qué, de orden público del derecho administrativo. Entonces, bajo estos tres conceptos de generales, bastante general, como es el de fiscalización, muy conocido como es el de auditoría, que tenemos mucha vinculación con el derecho administrativo, pues buscamos acercarnos a qué es el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública. Pues precisamente estos instrumentos son aquellos los que me llevan a poder activarla. Bueno, ¿qué es esta potestad sancionadora? Es una potestad que posee el Estado, valga la redundancia, digamos que el Estado tiene lo que en derecho llamamos potestades de imperio, el Estado como este ente superior, y uno pregunta quién es el Estado, es el presidente, no, es más allá del presidente, es todo el aparato estatal, ¿verdad? El Estado tiene esta potestad que es de rango formal y material, que es decir, está a nivel de ley, de constitución y a nivel legal, por el cual el Estado puede imponer sanciones. Incluso ahí agregaría también limitaciones a los administrados. Volvamos al ejemplo de la restricción vehicular, es una limitación, si bien en la Constitución política pues se nos garantiza libre tránsito, pues el Estado ejerce una potestad y establece restricciones. Vamos, por ejemplo, a las sanciones de tránsito, si me brinco un alto, pues se me va a hacer una infracción, o incluso aspectos más fuertes, más graves, como las penas privativas de libertad, es decir, la cárcel, si yo incurro en una comisión de un delito. Entonces, ¿qué se dice? Que es el ejercicio, así, palabras de domingo, el ius puniendo, o sea, la potestad que tiene el Estado de poner una sanción, una pena, una punición, de castigar una determinada conducta, obviamente con parámetros que le van a servir de límite para el ejercicio de esa potestad. Ahí menciona el artículo 39, que si bien cuando uno lo lee tiene una fuerte vinculación al ámbito penal, el derecho de la Constitución pues es muchísimo más amplio. Lo que se llama el derecho de la Constitución es toda la interpretación que se puede hacer de un solo artículo de la Constitución, todo lo que es la jurisprudencia y la interpretación que ha venido dando la Sala Constitucional con relación a este tema. Entonces, esta garantía del 39 no solamente aplica
aplica a la materia penal, sino a cualquier tipo de sanción. ¿Y qué es lo que dice? Que no se le podrá imponer sanciones, sean privativas de libertad, dígase la cárcel, como tampoco económicas, dígase multas, o administrativas, como por ejemplo una suspensión sin goce de salario o un despido, si esa conducta no está previamente tipificada, sea en una ley, en el caso de penas de cárcel, de multas, o por lo menos en algún instrumento interno, reglamentos y demás, si estamos hablando ya de sanciones más de tipo administrativo. Entonces, el Estado sí tiene esa potestad de imponerme sanciones, esa es la potestad sancionadora que tiene la administración pública, de imponer sanciones. Pero ojo, a los administrados, no solamente al funcionario. Este concepto de potestad sancionadora es muy amplio. Cuando nosotros generalmente escuchamos hablar del procedimiento administrativo y potestad sancionadora, pensamos en la administración pública despidiendo a un funcionario. Si bien es uno de los procesos más conocidos y más generales, la potestad sancionadora es mucho más amplia. Es también cuando la administración pública le impone una sanción a un administrado, a un ciudadano. Por ejemplo, el tema de las multas, por ejemplo, ciertos cobros, o sea, ese tipo de procesos de sanciones, si le otorgué algún tipo de beneficio, una beca y demás, y ocurrían a la persona en alguna falta, pues se los puedo quitar. Todos estos son ejercicios de la potestad sancionadora que tiene la administración pública, tanto sobre sus funcionarios como sobre los ciudadanos en general. Siempre bajo los límites de un debido proceso, que ahorita voy a mencionarles un poco más de eso, y también bajo los límites de un principio de legalidad que tiene que estar legalizado y establecido en una norma de rango superior. Y esta potestad sancionadora tiene dos subramas, que es la potestad correctiva y la potestad disciplinaria. La correctiva está dirigida a sancionar a los particulares, es decir, a los ciudadanos que infringen leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de la gestión administrativa. Entonces, de esta potestad sancionadora que les mencioné, que es la más grande, por así decirlo, la gran sombrilla, tenemos la potestad correctiva dirigida a los particulares y la potestad disciplinaria, que ahí sí es específica del funcionario público. Entonces, lo que quiero es que nos quede un poquito claro que cuando nosotros hablamos quizás de estos temas nos enfocamos únicamente en la potestad disciplinaria, que es la administración pública imponiéndole una sanción a su funcionario porque incurrió en algún deber, en alguna falta, peor aún todavía si ha cometido algún tipo de delito, pero en realidad la potestad sancionadora es más amplia y la potestad correctiva la puedo utilizar, la ejerce el Estado cuando establece algún tipo de sanción sobre algún particular o por ejemplo el ejercicio municipal cuando las municipalidades también imponen multas que ellas también tienen parte de este ejercicio de potestad de control sobre los ciudadanos, pero también tenemos la potestad disciplinaria cuando se realiza sobre el funcionario y el incumplimiento de deberes que tiene este funcionario en la administración pública. Entonces, teniendo claro que existe todo este ejercicio de potestad sancionadora y de la ramificación, vámonos al concepto de procedimiento administrativo, que igualmente es otro concepto que lo relacionamos mucho con la potestad disciplinaria y el funcionario público, pero que en realidad es un concepto mucho más amplio. Dice que es un conjunto de actos que lleva a cabo la administración para tomar una decisión con base en el interés público. Entonces, también hay otra definición que dice que es un conjunto de actos concatenados entre sí que finalizan con la decisión que es un acto administrativo. Procedimiento administrativo que está dividido en varias etapas que no voy a ahondar en ellas, pues por un tema pues más que nada como de tiempo, ¿verdad? Es el procedimiento que lleva a cabo toda administración para sustentar una decisión. Entonces, conocemos muy comúnmente el procedimiento administrativo disciplinario, que es cuando voy a imponerle una sanción
ejercicio de la potestad disciplinaria a un funcionario público y le doy todas las garantías y demás del debido proceso, pero resulta que también hay un procedimiento administrativo cuando en sede administrativa la administración le impone algún tipo de sanción al administrado, una multa, por ejemplo, o cuando la municipalidad nos hace una tasación, un cobro de un impuesto, nosotros tenemos derecho a recurrir, a impugnar esa tasación y ese cobro, ¿verdad? Entonces, ahí se activa el procedimiento administrativo. Ahora, no, el procedimiento administrativo no solamente está vinculado con el ejercicio de la potestad sancionadora, porque también mencionamos que es para tomar cualquier decisión de la administración pública. Desde el momento que yo llego a la administración y hago una solicitud, por ejemplo, una solicitud de beca, estoy instando el inicio de un procedimiento administrativo. La administración va a tomar mi solicitud, va a revisar que yo cumpla con los requisitos, va a verificar la norma, va a revisar su contenido presupuestario y va a llegar a una conclusión, a un acto administrativo, el cual la decisión puede ser que se me otorgue la beca o que se me rechace la beca por X y Y motivo. Esa decisión, sea a favor y en contra, tiene que estar debidamente motivada, justificada, ¿verdad? Entonces, esa decisión en sí, eso es un procedimiento administrativo. Entonces, quizás nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta, pero muy comúnmente estamos inmersos en series de procedimientos administrativos. Siempre que gestionamos ante la administración pública algo, pues se activa un procedimiento administrativo y siempre que la administración pública nos responde algo, sea que nos lo otorga o sea que nos rechaza aquello que estamos pidiendo, pues todo eso ha pasado por o debería pasar por un procedimiento administrativo que concluya con una decisión fundamentada y que sea ajustada al marco de legalidad. Entonces, retomando el tema del procedimiento administrativo disciplinario, pues es aquel conjunto de etapas concatenadas entre sí en el cual la administración va a ejercer la potestad disciplinaria sobre un funcionario y que al finalizar todas estas etapas va a llegar a la emisión de un acto administrativo que es el producto final, esa decisión final, sea imponiéndome una sanción o no y justificando incluso por qué determinada sanción, por qué determinada conducta, no solamente decir que fui merecedora de una sanción, sino ¿por qué esa sanción que me están imponiendo y por qué no otra? O sea, ¿por qué el despido y por qué no una suspensión si la norma lo permitía? ¿Por qué 15 días de suspensión y no 8? ¿Por qué una suspensión y no una amonestación escrita? Todo eso tiene que estar justificado y toda esa decisión se toma a través del procedimiento administrativo. Aquí vamos a hablar un poco de los principios aplicables al procedimiento administrativo. Aquí me faltó mencionar disciplinario. Pero que igualmente muchos de estos se vinculan también con los procedimientos administrativos que toma la administración, por ejemplo, cuando va a tomar una decisión, sea porque yo solicite una patente, sea porque soy una persona que tiene una industria y quiero inscribir en el registro de propiedad industrial un diseño industrial, sea hoy un estudiante que está solicitando una beca, pues en todos estos casos siempre va a haber un procedimiento administrativo y siempre se van a seguir más o menos etapas dependiendo de la complejidad del proceso y se deben seguir principios básicos. El famoso principio del debido proceso, ¿verdad? Que en realidad es un mega principio, la Sala Constitucional de ahí ha derivado múltiples sentencias y múltiples aspectos que se derivan de él, como el derecho de poder ejercer mi derecho de defensa, ¿verdad? El procedimiento administrativo ya una vez instaurado, pues precisamente lo que busca es eso, es decirme de qué se me está acusando, cuál es la falta que se me está achacando y que yo pueda ejercer mi derecho de defensa, de oponer mis pruebas, de llevar mis testigos, mi documentación, mi argumentación para sea conseguir una decisión de la administración absolutoria o bien variar la decisión que ha tomado la administración. Pero bueno, el debido proceso, el derecho de ser oído, el derecho de poder ejercer la defensa debidamente, pues no solamente cuando es procedimiento de potestad disciplinaria, como les digo, sino también cuando yo estoy pidiendo una concesión, un permiso, cuando estoy pidiendo algún tipo de beneficio, póngase por ejemplo
un beneficio por una condición socioeconómica, el derecho de poder aportar prueba, fundamentación, mis recibos, mis gastos, la situación en la que vivo, en la que se tome en cuenta todas mis condiciones para poder, en este caso, conseguir que la administración tome una decisión favorable hacia mi persona. El derecho de intimación e imputación, ese sí está muy vinculado con el procedimiento administrativo disciplinario y se deriva del derecho penal. Aquí se dice que en el ámbito administrativo el ejercicio de la potestad disciplinaria, que es este poder de sanción que tiene la administración sobre sus funcionarios, está muy íntimamente regulado con el derecho penal y es el principio de que primero la falta por sobre la cual se me está abriendo el procedimiento disciplinario necesariamente tiene que estar establecida en una norma, que como vimos al puro inicio, la potestad sancionadora de la administración tiene un rango constitucional y legal y tiene un límite, porque si bien la administración tiene esa potestad, la administración pública, la potestad de imponer sanciones tanto a particulares como a funcionarios, esa potestad no puede ser irrestricta, porque ahí ya pasaríamos pues de una potestad casi que a una dictadura, ¿verdad? O sea, tiene que tener límites y uno dentro de esos límites es que efectivamente esa conducta por la cual a mí se me está queriendo imponer una determinada sanción, pues se encuentre tipificada como prohibida en algún instrumento, sea de rango legal o incluso pues a veces de rango reglamentario. Pongo el ejemplo de un estudiante, que también aquí hablamos de procedimiento administrativo, ejercicio de la potestad sancionadora de la administración sobre el particular, un estudiante que comete plagio en una tarea. Bueno, hay una sanción, esa conducta debería estar prohibida, tipificada en un reglamento estudiantil, hay que darle al estudiante el derecho de defensa, esa norma debería estar debidamente sancionada, no solamente la conducta, sino la sanción, bueno, se me va a sancionar con la pérdida del curso, se me va a sancionar con la expulsión de la universidad. O sea, ¿cuál de las dos sanciones se me va a imponer por cometer plagio? Ya debería de estar eso tipificado. Y cuáles son las posibles sanciones que conlleva esa conducta. Entonces, tanto desde el funcionario, si yo le abro un procedimiento administrativo disciplinario, tengo que decirle claramente que la conducta ya estaba debidamente regulada como prohibida, sino que también tengo que señalarle claramente cuál es la conducta, en qué incurrió usted, cuál es la falta, qué fue lo que hizo para abrirle esa sanción y cuál es la posible sanción que le voy a aplicar. La informalidad, aunque a veces en la práctica esto es el menos aplicable, el procedimiento administrativo en sede administrativa, valga la redundancia, debería ser sencillo, porque se le aplica pues tanto al funcionariado como al administrado, entonces debería ser sencillo, de fácil comprensión y debería ser pues rápido en su gestión. Por eso el principio de informalidad. Un aspecto importante es que no es necesario el patrocinio letrado obligatorio. Eso significa que yo no estoy obligada a pagar abogado, porque hay personas que pues no podrán pagar abogado. En la práctica lo que se da mucho es el papel de los sindicatos son los que llevan a sus abogados, son los que llevan a sus defensores pues para defender los intereses de sus agremiados, pero si la persona no tiene, el funcionario pues no está obligado a tener que asumir un gasto de pagarle a un abogado, aunque en realidad pues uno ve que sí es importante y sí es necesario, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de un procedimiento administrativo disciplinario contra un funcionario público, pues la asesoría, contar con la asesoría de un abogado es determinante, sin duda. Pero bueno, en el sede administrativa no es obligatorio, como sí lo sería, por ejemplo, si yo voy a presentar una demanda en sede jurisdiccional de un ordinario, un proceso civil ordinario, en donde ahí si no viene autenticado por un abogado que sea el director del proceso, te la van a rechazar a puertas. En el caso de la administración no, y yo incluso puedo escribir mis respuestas en cualquier hoja y presentarlo.
La motivación de los actos, como les mencionaba hace un momento, toda decisión que lleve la administración debe estar motivada y debidamente justificada. No es que la administración toma la decisión sí porque sí. No es que yo solicité una gestión de una solicitud de beca y me dicen que no, solo porque no. O sea, tienen que decirme no porque no cumple, no porque le faltan requisitos, no porque sus ingresos están por encima del rango que se establece, que no porque hay personas con mayor necesidad que usted. O sea, tienen que decirme por qué no, no simplemente no. En el caso del ejercicio de la potestad disciplinaria, se le condena porque usted incurrió en esta conducta porque se tiene por demostrado que efectivamente usted llegó tarde más de 3 veces en un mismo mes calendario. Y eso se encuentra regulado y le implicamos la sanción establecida, que es una suspensión de 8 días. Y también la motivación de los actos va con relación a la motivación de la sanción. A veces encontramos, yo he encontrado resoluciones de procedimientos administrativos más o menos fundamentadas en por qué se demostró que usted realmente incurrió en la conducta sancionada, pero que no justifican por qué la sanción. Entonces, quizás ahí, ante una revisión de un órgano jurisdiccional, pues hay una serie de debilidades y un problema grande de que se pueda anular, un alto riesgo de anular, porque no solamente tengo que justificar y demostrar por qué incurrió efectivamente en esa conducta, sino porque esa conducta es merecedora de una sanción, porque si no se puede dar un tema de desproporcionalidad de la sanción. Entonces, aplico algo muy relativamente sencillo, como 3 llegadas tardías con una sanción de despido. Entonces puede considerarse excesiva una sanción de despido en ese sentido. Es la comunicación de los actos, el derecho a estar informado en todo momento, en el momento en el que se me notifica la apertura del procedimiento, yo tengo derecho a establecer un lugar para recibir las respectivas notificaciones y que toda actuación o toda gestión que se realice, pues se me comunique para poder ejercer precisamente el primer principio, que es el principio del debido proceso. Si yo no estoy informada y no se me ha comunicado que se va a realizar audiencias, que se va a recibir prueba pericial, que se presentó un informe, pues definitivamente no puedo ejercer el derecho a la debida proceso. La celeridad, que lo que se busca es que el procedimiento administrativo sea ágil y rápido. En la realidad esto a veces cuesta, ¿verdad? Nos hace falta un poco más de gestionar mejor los procedimientos administrativos dentro de la administración pública en general, porque tienden a ser bastante lerdos, pero lo que se busca es que sean céleres, que sean rápidos. La oralidad, ha sido un principio que ha venido a cambiar todo el ordenamiento jurídico costarricense. Casi que ustedes vieron que la oralidad, al menos en ámbito jurisdiccional, inicia con el proceso penal, que pasamos de un proceso estricto, formalista, riguroso, donde eran documentos larguísimos, el juez se sentaba a leer esos documentos larguísimos y redactaba sentencias larguísimas, pero que duraban montones de años para resolver. Después pasó el Código Procesal Contencioso Administrativo, que también innovó en ese sentido, entonces se elimina muchas etapas escritas y busca que en medio de 1 o 2 audiencias, máximo, dependiendo de la complejidad del caso, pues hay audiencias que se extienden por varios días, pero es considerada una única audiencia, se pueda resolver la mayor cantidad de asuntos y es sin duda un cambio totalmente diferente. O sea, se nota sin duda cuando usted puede resolver las cosas ahí mismo en una audiencia, presénteme el recurso, se lo acojo, se lo rechazo y de una vez y seguimos con el otro punto, a que si yo doy audiencia por escrito y usted presenta el recurso y hay que contestarle y después notificarle las otras partes y todo este proceso que no me lleva 6 meses, ¿verdad? Tal vez resolviendo un recurso que en una audiencia oral se la resuelvo en 15 minutos. Y es literal, así. Procesos que antes, etapas recursivas que duraban 6 meses, pues en este momento se podrían resolver en 15 minutos. Después vino el Código Procesal Civil, que ya incorpora este tema de la oralidad y se le han ido uniendo el Código Agrario, el Código de Familia y demás. Entonces vemos que este principio de oralidad, que lleva inmerso otra serie de subprincipios, como el de inmediación de la prueba, continuidad, comunidad de la prueba, de que la figura del juez sea la misma, porque no puede ser que el juez que reciba la prueba sea uno y el juez que resolvió sea otro, ¿verdad? Tengo que haber cercanía, tiene que ser el mismo juez, tiene que ser las mismas partes para que realmente yo diga el que recibió logró entender.
Eso traducido en el procedimiento administrativo, la Ley General de la Administración Pública prevía una audiencia oral, fue pionera en esa instancia. Yo aquí mencionaría que nos hace falta pues darle una pequeña revisada al procedimiento administrativo a la luz de todas estas reformas que se han dado en el ámbito jurisdiccional y precisamente buscar cómo hacer las etapas del procedimiento administrativo más céleres, ¿verdad? Para que sean, introducir más oralidad para que pueda ser un poco más célere. Y otro principio pues básico que es el del acceso al expediente, pues antes hablábamos del expediente físico, no sé si de los que están acá pues todavía se acordarán de esos expedientes de los procedimientos administrativos que eran pilas y pilas y casi que usted entraba a la oficina del abogado y no podía ver al abogado porque lo único que veía eran pilas y pilas de expedientes. Igual nos pasaba con los papeles de auditoría en su momento, que eran enormes legajos, enormes de prueba y de documentación. Ya ahora hemos pasado a expedientes electrónicos, a procedimientos de auditoría, incluso la auditoría se ha tecnificado muchísimo, ¿verdad? Y ahora hay unos software en el mercado que uno ve que son increíbles, principalmente para auditorías financieras, que los mismos software te hacen, como ya las empresas llevan la contabilidad por sistemas, entonces usted agarra los registros, los sistemas de los cheques y de los pagos y los incluye dentro del software y el mismo software le hace la conciliación bancaria y le deja a usted todo listo, ¿verdad? Antes que uno duraba pues 1000 años ahí revisando uno por uno los cheques y las transferencias y que le diera la conciliación, ya ahora el software se lo hace a uno en cuestión de minutos y horas, dependiendo de la cantidad. Antes se duraba pues muchísimo. Pero bueno, todos esos expedientes electrónicos, el tener las partes, el acceso al expediente es fundamental. O sea, yo no puedo ejercer, volviendo al primero, el principio del debido proceso, el derecho de poder defenderme, de traer prueba de descargo, de refutar la prueba que se ha achacado en mi contra, si yo no conozco qué hay dentro del expediente. Entonces, el acceso al expediente es básico, sea expediente físico como el que teníamos antes y que incluso todavía unas administraciones públicas lo llevan, sé todavía incluso de algunas municipalidades ahí en el Tribunal Contencioso todavía he recibido gente que llega con el carretillo, ¿verdad? Ya ahora pues el Poder Judicial los obliga a digitalizarlos, pero todavía hay gente que llega ahí a digitalizar el expediente físico porque todavía lo tienen, o bien un acceso al expediente electrónico, que es quizás lo que más se utiliza ahora, pero es indispensable y necesario tener el acceso al expediente, porque sin eso pues no puedo ejercer el debido proceso. Estos los menciono, son como los más generales, los más básicos, pero incluso de ellos se derivan muchísimo más. El tema, por ejemplo, de la comunicación de los actos trae consigo todo un tema, ámbito de discusión, que es el tema de las notificaciones y la ley de notificaciones judiciales y cuando estoy debidamente notificado, cuando se me da audiencia y yo presenté y señalé un lugar para recibir notificaciones, pero me desaparecía el proceso, incluso hasta puede dar pie a después posteriores recursos de revisión y de nulidad de lo actuado. Bueno, en realidad eso es un tema bastante amplio, pero a grandes rasgos son considerados como los principales principios aplicables al procedimiento administrativo. Y ya pues para ir terminando esta primera parte, hablarles del rol de la auditoría en los procedimientos administrativos. Y aquí me enfoqué mucho en los auditores, pero en realidad debería haber mencionado casi que cualquier persona que haga labores de fiscalización. Por eso al inicio hablé del tema de fiscalización. Porque ¿qué es lo que nos pasa en la práctica? Quizás esos temas son muy conocidos o más comunes o los hemos escuchado más la gente que ha estudiado derecho, que ha trabajado con normas, con procedimientos administrativos, pero en la realidad es que auditores y fiscalizadores, ingenieros, personas de otras áreas de conocimiento, llegan a una institución pública y les toca hacer informes, hacer revisiones, hacer auditorías o hacer fiscalización y se topan con un tema que genera algún aspecto de responsabilidad. Y bueno, ahí doy pie al tema de la investigación preliminar que les va a hablar el compañero Carlos, ¿verdad? Posteriormente. Pero bueno, resulta que yo estoy haciendo un estudio de auditoría normal aplicando mis normas internacionales de auditoría, aplicando mis pruebas de auditoría financiera y me topo con una malversación de fondos. Y el gran reto pues que tenemos a veces los auditores y los profesionales de otras áreas es que no somos abogados.
no se conoce pues esta normativa. Hay aspectos relevantes como por ejemplo la diferencia entre lo que es una evidencia de auditoría, que según la norma debe ser suficiente, competente y pertinente, a lo que puede convertirse en una prueba, en un proceso administrativo de rango legal y que incluso posteriormente puede hasta judicializarse, ¿verdad? Muchísimos de los informes de investigación preliminar que terminan en procedimientos administrativos, actos administrativos condenatorios, pues los seguimos viendo en el Tribunal Contencioso Administrativo cuando se impugna la sanción, y la base viene siendo lo que se recopiló durante el estudio de auditoría. Entonces, esa evidencia de auditoría se me convierte en prueba, pero ojo, no siempre se me puede convertir. A veces el proceso no se hizo adecuadamente porque se hace pensando en el fin de la auditoría y normas internacionales de auditoría y no tanto en normas de código procesal. Entonces un juez puede considerar que esa prueba no es válida. Y resulta que era la prueba fundamental, y si el juez consideró que esa prueba no es válida, nos quedamos pues sin caso y se anula una sanción, ¿verdad? Entonces, el auditor puede toparse con, por ejemplo, que realiza una investigación y se topa, te da de frente con una actuación irregular, y que no solamente en materia financiera, sino ahora, como les mencionaba al inicio, la auditoría al día de hoy es muchísimo más amplia. Entonces podemos encontrarnos de uso de recursos de los activos más allá del dinero, de forma que no corresponde, que por ejemplo el alcalde está utilizando el vehículo de uso discrecional para llevar a los chiquitos a la escuela todas las mañanas, o para hacer las compras del supermercado, y cosas así por el estilo, ¿verdad? Que se encuentran fuera de las normas. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el auditor? ¿Cómo enfrenta el auditor? O diría, y manda bien más amplio, el fiscalizador cuando se topa contra eso, que no necesariamente es abogado. El otro supuesto es más bien cuando se encuentra una actuación ilegal, cuando se nos da una denuncia de que hay una actuación ilegal, hay indicios de que algo pasó y le pedimos al auditor vaya a hacer un estudio. Porque el primero, antes de abrir pues un procedimiento, muchas veces se le dice al auditor vaya y revise. Entonces ya hay un conocimiento, ya hay que en derecho penal llaman una nota criminis, ya se sabe que hay una actuación que es contraria al ordenamiento jurídico, y más bien le voy a decir al auditor, con base en esto, vaya, haga un estudio y dígame si efectivamente sí o no hay indicios de que podría haber ahí una actuación generadora de responsabilidad administrativa o incluso de ámbito penal. Entonces también no es lo mismo llegar a hacer un estudio de auditoría que yo he venido planificando dentro de mi plan de auditoría con base en normas internacionales, a que, por ejemplo, la junta directiva me diga, necesito que pare lo que está haciendo y vaya estudie, vaya verifique el tema de los procesos de selección de personal de los asistentes administrativos, por ejemplo, porque pareciera que es muy claro que hay una intromisión de terceros, hay un favorecimiento, se está contratando gente sin requisitos, lo que sea, vaya, haga el estudio. Entonces son dos supuestos distintos cuando yo dentro de mi plan de auditoría normal llego y me topo con esta situación, o cuando dada esta situación me mandan a hacer el estudio. Y ahí, aunque seamos muy buenos auditores y conozcamos muy bien la norma, pues resulta que nos topamos de nuevo con ese derecho administrativo que les decía yo, que aunque no seamos abogados, desde el momento que nos metimos a trabajar en administración pública nos sale por toditico lado, ¿verdad? Y tenemos que tomarlo en consideración y saber cómo aplicarlo. Y de ahí me lleva a otro elemento, que es el auditor como testigo perito. Resulta que la elaboración del informe muchas veces no es suficiente, no es que el auditor para ahí. Algunas y muy frecuentemente pues nos llaman a declarar, y usted llama a ser testigo, pero es un testigo perito porque tiene un conocimiento experto en esa materia y le tocó declarar dentro del procedimiento administrativo disciplinario o incluso dentro del procedimiento jurisdiccional. Y uno dice, esto fue hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Qué puedo hacer y que le da uno hasta a veces hasta ese miedillo, ¿verdad? Que lo sientan a declarar, pues no es fácil, ¿verdad? Entonces siempre es parte de esos roles. Y como les mencionaba, ya de último, pues el elemento de la diferencia entre lo que es la prueba, lo que es la evidencia y lo que es la prueba. Que puede ser que el objeto en sí sea el mismo, sea el control de uso de vehículos, sea unas fotografías, sea algún elemento
que yo utilicé como evidencia dentro de mi estudio de auditoría, que en el momento en el que eso genera la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, se convierte en una prueba dentro del procedimiento administrativo, y que incluso cuando ese procedimiento administrativo se impone ante un juez contencioso administrativo, se va a convertir en una prueba de ámbito jurisdiccional. Entonces, quizás esa pequeña prueba que yo recopilé cuando estaba haciendo mi ejercicio de auditoría y fiscalización, pues va a terminar respaldando o no, dependiendo de qué también lo haya hecho, una decisión jurisdiccional. Entonces, quizás son elementos que como auditores que no necesariamente pues van a conocer la materia legal, se van a topar con ellos. Aquí mencioné los auditores, pero como les he venido hablando, no solamente los auditores se topan con esta situación, cualquier persona que haga ejercicio de fiscalización, muchos casos de ingenieros, por ejemplo, los ingenieros municipales muy frecuentemente, cuando se niega, por ejemplo, un permiso de construcción o se niega un proyecto de desarrollo urbano, se le rechaza la solicitud de por qué lo están haciendo, por qué no pueden realizar un proyecto de desarrollo urbano, por ejemplo, porque no hay recurso hídrico suficiente y hay un elemento técnico que ahí lo lleva. Pues bueno, todo este elemento me da a que la administración pública abre un procedimiento administrativo, toma una decisión que es decirme que no, y esa decisión puede ser impugnada tanto en el ámbito administrativo como en un ámbito jurisdiccional. Entonces, quizás para los abogados esta materia puede ser un poco más común, pero para quienes no necesariamente son abogados, se están topando con esto. Entonces, eso es una realidad principalmente desde las auditorías internas o desde cualquier órgano de control, cualquier órgano de fiscalización, pues nos topamos con este derecho administrativo, con este procedimiento administrativo que tiene principios, que tiene etapas, que aquello que yo voy a recopilar se va a convertir posteriormente en un elemento de prueba, y que incluso el propio auditor o el propio fiscalizador es un elemento de prueba. Desde el momento en que lo llaman a usted a declarar y a dar su testimonio, ya se está convirtiendo en un elemento de prueba. Entonces, aquí es como a grandes rasgos, ¿verdad? Como les mencioné, era algo muy general, porque cada uno de estos temas da para ahondar bastante. Entonces, teniendo claro qué es el ejercicio de esta potestad sancionadora que tiene la administración, y bueno, el rol que muchas veces nos podamos topar con ella, aunque no, pues no necesariamente trabajemos en el departamento legal. Okay. Le doy a partir de este momento entonces la palabra, perdón, a mi compañero Carlos. Muchas gracias, doña Jennifer. Se me hizo don Carlos. Aquí está. Hola, hola. Listo. Muchas gracias, Tiene los Jennifer. permisos. No sé si me ayuda Jennifer ahí a ir pasando las minutos para no tener que hacer cambio de pantalla. No, si querés nos devolvemos a la principal de momento. Ok. Bueno, ya les explicaba la compañera Jennifer un poquito ahí, una pequeña pincelada de lo que podría ser el tema de la potestad sancionatoria de la administración pública, que es un tema muy, muy vasto, ¿verdad? Un tema muy amplio y respecto del cual podríamos hablar muchísimas cosas. Pero bueno, hoy estamos aquí un poquito para intentar, digamos, conversar sobre algunos temas que van a tratarse más que todo en el programa técnico especializado que el SICAP piensa sacar, ¿verdad? Y entonces, antes de empezar a hablarles, tal vez ya puntualmente sobre el tema de la investigación preliminar, me gustaría hacer una especie como de moción de orden, ¿verdad? Y es que a veces, si nosotros nos ordenamos mentalmente respecto de cuál es la ubicación que la investigación preliminar podría tener dentro de lo que podríamos considerar distintas etapas dentro del procedimiento, digamos, o más bien de la potestad sancionatoria de la administración pública. Entonces, pues podríamos hablar que la investigación preliminar vendría siendo como una especie de primera etapa, ¿verdad? Entonces, un primer escenario donde hay una especie de análisis previo, que sería la investigación preliminar. Después hablaríamos de una segunda etapa, que ya la compañera Jennifer les explicó un poquito en qué consiste, y hablamos ya, digamos, de procedimiento administrativo como tal, que es esa etapa en la que ya se considera que hay elementos suficientes para iniciar un procedimiento administrativo y determinar, digamos, la verdad real de los hechos, que es lo que se busca.
Y yo pensaría en una tercera etapa, que esa tercera etapa tiene un poquito que ver con el tema de del régimen, de todo lo que implica el régimen recursivo, ¿verdad? Ya una vez se finaliza esta etapa del procedimiento administrativo. Entonces, para esa moción de orden, organizarnos mentalmente, ubicarnos en este momento en esa primera etapa, que sería la investigación preliminar, y haciendo la aclaración, eso sí, ¿verdad?, de que estamos hablando de potestad sancionatoria desde la perspectiva disciplinaria, ¿verdad? Porque ya les explicaba Jennifer que efectivamente, digamos, el concepto de procedimiento administrativo, pues es un concepto muy amplio que no abarca únicamente, o más bien que no se limita solamente a lo que podríamos llamar como procedimiento de corte sancionatorio o potestad de la administración pública para imponer sanciones, como explicaba muy atinadamente Jennifer. Entonces, ya entrando en materia con respecto a la investigación preliminar, ahora sí, tal vez ahí, Jennifer, podríamos mover la filmita. Ahí, tal vez es importante iniciar por explicar, bueno, qué se entiende por investigación, lo más básico, ¿verdad? Bueno, investigación en realidad proviene del latín de investigatio, ¿verdad? Eso significa seguir un rastro, donde in significa hacia y vestigium significa o hace referencia a huella o pista. Entonces, podríamos entender que a grandes rasgos el concepto de investigación se refiere a seguir la huella o seguir la pista. Digamos que ese es el concepto más común que se le ha dado desde el punto de vista doctrinario al concepto de investigación, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, definiciones como la de la Real Academia, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia, por ejemplo, que habla de que investigar se refiere a indagar para descubrir algo, indagar para aclarar conductas de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente, por ejemplo, o realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces, tenemos que, vistas estas definiciones, el tema o el concepto de investigación siempre hace esa referencia o siempre procura llegar a esa anhelada búsqueda de algo. ¿Verdad? Estamos buscando algo, queremos encontrar algo, una huella, una pista. Visto el concepto de investigación, pasamos entonces ahora, vamos a ver, ya nos ubicamos un poquito entonces, bueno, ¿qué se entiende entonces ya por investigación preliminar? Ya entonces para ubicarnos en lo que entendemos como lo que les hablaba al principio, que sería la etapa previa del procedimiento administrativo, ¿verdad? Que sea denominado comúnmente, principalmente será denominado así, sin que sea la única denominación que se le pueda dar, pero vamos a hablar de investigación preliminar. La investigación preliminar, entonces, un poquito para ahondar en el concepto, ¿verdad? Aquí hay un resumen de estos elementos que son importantes para llegar a definirla, y podríamos hablar de que es un procedimiento, ¿verdad?, que es sistemático y es objetivo, y que este procedimiento contiene elementos de juicio, ¿verdad? Y esos elementos de juicio, cuando se logran conjuntar, entonces son aquellos que dan la posibilidad de iniciar un procedimiento. Y es un procedimiento, cuando hablamos de materia sancionatoria, ahí sí a lo que explicaba la compañera Jennifer, ¿verdad?, que sería un procedimiento administrativo, pues, de corte sancionatorio. Entonces, eso para ver lo que es la definición de investigación preliminar. En la preliminar que sigue, podemos ver algunas definiciones que se han dado. Ya un poquito ahí quería traerles el detalle de algunas definiciones que son tal vez las que más se han utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, la Sala Constitucional en este voto del 2008, que en realidad es un voto que se ha seguido reiterando, ¿verdad? Es un voto que pues se encuentra vigente. Entonces, la Sala Constitucional habla de que la investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa de comprobación desplegada por la propia administración pública, ¿verdad?, de las circunstancias del caso concreto para determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los presuntos responsables
de esta o recabar elementos de juicio que permiten efectuar una intimación clara, precisa y circunstancial. Entonces veamos cómo esta definición de la sala va bastante de la mano con los tres elementos que hablábamos ahora, que componen este concepto, ¿verdad?, de investigación preliminar. Recientemente hay una resolución que emite la Contraloría General de la República, que son estos lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, que es un documento, que es una normativa, que como lo dice la palabra, son una especie de lineamientos, que lo que buscan es establecer una serie de pasos, ¿verdad?, congruentes a seguir para llevar a cabo una investigación. Y este documento es relevante porque es la primera norma que se constituye de carácter más general, ¿verdad?, en materia específicamente de investigación preliminar. Esta norma, eso sí, está, digamos, referida a la investigación que llevan a cabo las auditorías. Y esto es por un tema, digamos, de competencia que tiene la Contraloría respecto de las auditorías y de emitirles lineamientos en ese sentido, ¿verdad? Pero aplicaría únicamente para las auditorías. Lo importante de esta norma, pese a este ámbito de aplicación que tiene, ¿verdad?, es que es uno de los primeros esfuerzos que hay en tratar de sistematizar un poquito más el tema de la investigación preliminar, ¿verdad? Siendo que, no obstante, ya incluso algunas instituciones públicas, antes de que existiera esta norma, habían venido tratando de regular el tema y existen algunos otros documentos en donde se intenta también, de alguna manera, regular el tema. Pero bueno, esto es importante porque da una definición que me interesaba transmitirles, y es esta que vemos ahí abajo, ¿verdad?, donde dice que es un procedimiento sistemático y objetivo orientado a determinar la existencia de elementos de juicio necesarios para la eventual apertura de un procedimiento administrativo y judicial. Entonces vean cómo esto está un poquito enfocado al tema de que sea un procedimiento en donde lo que se busque sea tratar de ubicar y valorar si existen elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento. Ya vamos a ver por qué es importante y qué relevancia tiene esto, ¿verdad?, desde la perspectiva de este esfuerzo por, antes de iniciar ya de una vez un procedimiento de este tipo, es relevante que la administración o la auditoría o la instancia que está haciendo la investigación se cuestione primero si efectivamente habrán elementos suficientes y si será necesario incurrir en un gasto como lo que representa, digamos, un procedimiento administrativo, ¿verdad? Bueno, ¿quién puede efectuar la investigación preliminar? Es una pregunta que es muy común, ¿verdad? Bueno, la investigación preliminar la puede llevar a cabo en realidad la administración activa, ¿verdad? Esto encabeza al jerarca principalmente, o bien a quien se designa al interno de la institución para llevar a cabo esta actividad. También la pueden realizar o la pueden llevar a cabo las unidades de auditoría interna, como explicaba ahora Jennifer, ¿verdad?, que ya refirió en su exposición. Uno de estos factores o una de las funciones que tiene la auditoría. Y la Contraloría General de la República también lo hace, por ejemplo, en el área de su competencia en materia de hacienda pública. Entonces, digamos que esas son las tres instancias más relevantes que tienen potestad para llevar a cabo investigación preliminar, sin que podamos decir que sean las únicas, pero estamos aquí hablando de lo más relevante. Con respecto al marco normativo de la investigación preliminar, nos vamos a encontrar algunas leyes que tal vez, quiero aclarar, no regulan específicamente lo que es el proceso de investigación preliminar, pero sí hacen alusión a algunos elementos y algunos institutos que forman parte de la investigación preliminar, ¿verdad? Por ejemplo, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General. Tenemos también el reglamento a la ya señalada Ley contra la Corrupción. Y ya un poquito así más específico en el tema, los lineamientos generales estos de los que hablamos, que emitió la Contraloría recientemente en el año 2019 y que son de aplicación para las auditorías internas del sector público. Y tenemos por ahí también aquella normativa interna que sea emitida por la administración activa o por las auditorías internas. ¿Y por qué normativa interna dirían ustedes emitida por
estas instancias? Bueno, porque como ellos tienen potestad, como lo vimos ahora, para llevar a cabo este procedimiento, tienen también potestad para emitir normativa y tienen potestad para regular el tema. Lógicamente, siempre dentro del marco y dentro de lo que sobre el particular pues regula las normas que son de rango superior, como podrían ser, por ejemplo, normas de rango legislativo, ¿verdad? Pero hay algunos ejemplos de normativa interna que emiten algunas instituciones en el sector público sobre este tema. No es lo más común encontrarse normas de este tipo, pero sí existen algunas. Y después pasamos ahí. Vamos a hablar ahora un poquito de las características principales. Esto podría decirse que son, ahí si querés, Jennifer, perdona, puedes darle un clic porque vamos a ir viendo una por una. Entonces, estas son algunas de las características más relevantes, o que podría decirse más palpables que tiene la investigación preliminar, ¿verdad? La primera de ellas hace alusión a una labor de comprobación mediante una serie de pasos ordenados y relacionados. Ya hablábamos que lo que busca la investigación preliminar es esa labor de comprobación, ¿verdad? Y si existen una serie de pasos ordenados. Estos pasos ordenados, por ejemplo, es uno de los temas que se van a desarrollar ya un poquito más a fondo en el curso o en el programa especializado de CICAP, ¿verdad? Donde vamos a ver un poquito más en detalle, bueno, cuáles son esos pasos, cuáles podrían ser, cómo es un mecanismo para poderlos ir llevando a cabo y dar una especie de guía en ese sentido. Luego es una actividad que es potestativa. Esto es importante porque en realidad es una decisión discrecional que tiene la administración, ¿verdad? No es una obligación, sino que es una cuestión potestativa y la investigación preliminar pues va en el momento en que la instancia competente determine que hay elementos o que hay las circunstancias determinadas para iniciar una investigación preliminar. Luego, otra característica importante es que no hay que dar debido proceso al investigado. Y esto es un tema que suele generar mucha confusión. Ha sido objeto incluso de discusión a nivel de sala constitucional también, por ejemplo. Y sobre este tema, lo que se ha aclarado es que, por ejemplo, el tema de la investigación preliminar es un estadio en el cual todavía no hay un deber de dar debido proceso al investigado, sino que es un estadio en el que la administración está llevando a cabo una labor de análisis y de comprobación a fin de determinar si hay elementos suficientes. Incluso no se puede considerar en esta instancia que exista una intimación, ni mucho menos. La intimación propiamente se hace ya directamente en el procedimiento administrativo y es una decisión que toma la instancia competente, en este caso es el órgano director del procedimiento que hará efectos de nombre. Pero en la investigación preliminar todavía no existe esa intimación, entonces no hay una obligación de darle debido proceso al investigado, e incluso esto nos lleva y ahí no voy a brincar tal vez la cuarta característica para pasar a la quinta, nos lleva a este principio de confidencialidad. Que ese principio de confidencialidad lo que habla es que durante la investigación preliminar hay un principio de confidencialidad que cubre a todo el procedimiento. Entonces, estamos hablando de una confidencialidad desde la perspectiva de todos los documentos y toda la información que consta en el expediente o en los papeles de trabajo de la autoridad competente, así como, lógicamente, de la identidad del denunciante, ¿verdad? Entonces, ese principio de confidencialidad tiene mucho que ver con el tema de que incluso este es un estadio en el cual se pretende de alguna manera salvaguardar también un eventual daño a un presunto responsable, ¿verdad? Que quizás no exista, por ejemplo, los elementos suficientes para considerar con un suficiente grado de probabilidad de que podría ser sujeto de algún tipo de responsabilidad y entonces en aras también de resguardar
algunos valores, como por ejemplo el tema del honor, etcétera, ¿verdad? Sí, hay un principio que rige que es de confidencialidad total durante la investigación preliminar. Y la última de las características es el tema de que no conlleva todavía contradictorio, ¿verdad? Contradictorio me refiero porque podría sonar un término tal vez un poquito más jurídico, ¿verdad? Pero en realidad contradictorio se refiere o hace referencia a esa característica propia que tienen los procedimientos administrativos, incluso el procedimiento judicial, ¿verdad? En donde existe y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Una contradicción entre la posición de una parte versus la posición de otra parte a efectos de entonces ambas partes exponer su verdad y ser sometida, digamos, ser sometida a la consideración de un tercero que es el que va a valorar si estos argumentos de una y de otra parte tienen sustento o no tienen sustento. Entonces a eso se refiere con el tema de que todavía no estamos en una etapa de contradictorio. Bueno, vistas las características, podemos ver entonces ahora el tema importante también de, bueno, cuál es entonces esta finalidad que tiene la investigación preliminar. Y aquí es importante entender lo que hemos venido conversando ya un poquito, y es el tema de que se trata de acreditar o desacreditar una determinada situación fáctica, ¿verdad? Entonces, esta determinada situación fáctica se presume que es irregular. Y de alguna manera constituye entonces un insumo que pueda servir al órgano competente para que tome acciones en procura del establecimiento de responsabilidades. ¿Y qué responsabilidades eventualmente se podrían valorar? Bueno, básicamente responsabilidad de tipo administrativo, que hace referencia a la disciplinaria, ¿verdad? El establecimiento de algún tipo de sanción hacia la persona, una sanción administrativa que puede ser una suspensión, puede ser una llamada de atención, hasta las más drásticas, como por ejemplo el despido. Una responsabilidad de tipo civil, que cuando hablamos de responsabilidad de tipo civil se hace alusión principalmente al tema pecuniario, ¿verdad? A cuando ya hay alguna afectación de tipo pecuniaria, entonces eventualmente también es algo que se puede valorar. Y finalmente, la penal, que ya la penal iría pues obviamente en la vía respectiva, que sería la vía judicial y ante el Ministerio Público. Pero estos son los tres tipos de responsabilidades que eventualmente podríamos abarcar en un grado de probabilidad en una investigación preliminar. Entonces la idea es que durante la investigación preliminar se haga una valoración respecto de estos tipos de responsabilidad también, para efectos de que cuando se emita el producto final se haga una recomendación al instante competente. Estamos ahí en fundamento. ¿A qué se refiere el fundamento? Bueno, el fundamento hace referencia a esa necesidad de racionalizar los recursos administrativos. Entonces, ¿por qué existe esta investigación preliminar? ¿O cuál fuera la idea, la finalidad el fundamento, perdón, de la investigación preliminar? Bueno, se quería evitar incurrir en gastos innecesarios, ¿verdad? En desperdicios, y esto generaba aperturas en ocasiones precipitadas de procedimientos administrativos que al fin y al cabo no terminaban en nada, ¿verdad? Entonces, la investigación preliminar es un mecanismo que tiene la administración, que tienen las auditorías, que ejerce también la Contraloría, como explicamos ahora. Es un mecanismo que lo que va a pretender también es esa racionalización y ese uso responsable y racional de los recursos públicos, ¿verdad? Que son limitados y cada vez son más limitados. Lógicamente, como ustedes sabrán, el inicio de un procedimiento administrativo pues tiene un costo administrativo importante, tiene un costo, horas, hombre, tiene costos desde la perspectiva también de someter a una persona ya a un procedimiento de este tipo, que lógicamente le va a implicar ya tener que incurrir en una defensa, etcétera. Entonces, la investigación preliminar pretende racionalizar esos recursos y aperturar esos procedimientos administrativos solo en aquellos casos en donde se observa, después del análisis,
que efectivamente hay elementos suficientes para iniciarlo. Y bueno, al respecto, la Sala Constitucional ha seguido esa misma línea. Aquí tenemos el ejemplo del voto que mencionamos ahora, del 2008, ¿verdad? Ahí la Sala dice que la investigación preliminar resulta congruente con varios principios del procedimiento, algunos de los que explicó ahora la compañera Jennifer, tales como el de la economía, racionalidad y eficiencia, en cuanto permite ahorrar recursos financieros, humanos y temporales, al evitar la apertura de procedimientos innecesarios e inútiles, sea porque no existe mérito, no están identificados los funcionarios presuntamente responsables, o no se cuente con elementos que permitan formular una intimación clara, precisa y circunstanciada. Entonces, pues muchas veces el tema de establecer una responsabilidad o el tema de echar mano de la potestad sancionatoria de la administración pública, pues implica una serie de cosas en donde no está restringido únicamente al tema de creer que hay algo que está mal o que hay algo que se hizo mal, sino que ya vamos más allá, ¿verdad? Hay un tema de comprobación de por medio y entonces aquí el tema probatorio pues resulta muy relevante para que un procedimiento pues tenga un final de acuerdo a los principios y de acuerdo a lo que el procedimiento administrativo busca, que al fin y al cabo es esa búsqueda de la verdad real. Si quieres pasamos ahí, Jennifer. Luego quería hablarles de manera muy somera, ¿verdad? Respecto de esos pasos ordenados de los que hablábamos ahora, cuando les decía que hay una norma que ya establece una serie de pasos ordenados, ¿verdad? Y esto es parte también de lo que se va a desarrollar en el especializado, en el programa, ya en más detalle, ¿verdad? Se pueden identificar una serie de fases, ¿verdad? Que son, aquí lo hemos distribuido en estas 3 etapas que ven en pantalla. La primera de ellas tiene que ver con un análisis del caso, donde se procurará comprender los hechos que se denuncian a efectos de establecer cuál es el camino más idóneo a seguir. Aquí se analizan temas como la competencia, los antecedentes, eventuales responsables, con qué pruebas se cuenta y cuáles son las aparentes faltas. Entonces, en esta primera fase, en palabras sencillas, lo que buscamos es entender el caso. Cobra mucha relevancia en esta primera fase esta parte de la comprensión de la parte fáctica del caso. Entonces, entender qué es el tema, podría ser objeto, por ejemplo, de una denuncia. Entonces, bueno, ¿qué es, en caso de que sea una denuncia, qué es lo que se nos está denunciando? ¿Qué es lo que se pretende denunciar, verdad? Entonces, iniciar por entender eso, hacer también una valoración de si eso que se nos está denunciando es una cuestión que está dentro del ámbito de competencia de la instancia que está valorando el tema, ¿verdad? Si hay algún antecedente, entender, por ejemplo, si se está señalando ya algún eventual responsable o si ni siquiera todavía tenemos algún tipo de indicio respecto de esto. Y muy importante también comprender, bueno, cuál es el tipo de prueba que tenemos o con la que se cuenta. En esta etapa lo que se va a hacer básicamente es un poquito definir, bueno, qué acciones son las que vamos a tomar, de qué manera se va a atender el asunto. Pueden haber muchos mecanismos para atenderla, un caso particular, y bueno, cuando se decide que hay elementos suficientes para ya entrar a hacer una valoración más de fondo, entonces es cuando pasamos a la segunda etapa, que es la que está señalada como, bueno, ya, etapa de investigación, ¿verdad? Entonces, ya en esos casos, vamos un poquito ahí a entrar entonces a analizar más a profundidad con respecto a, bueno, cuál es esa instancia competente primero. Ya se hace un análisis más exhaustivo de hechos, ya entramos a valorar más a fondo también normas violentadas, cuáles podrían ser esos presuntos responsables, y también se pasa ya a una etapa, por ejemplo, ya de identificación de daños, ¿verdad? Y bueno, esto lo que viene es muy relevante porque el corazón de esta fase de investigación tiene que ver con la evacuación de las diligencias de investigación. Entonces, estas diligencias de investigación es lo que vamos a ver ya más en detalle en el especializado, ¿verdad?
y tiene que ver con todas aquellas actividades que vamos a desarrollar durante la investigación para comprobar esa hipótesis que tenemos desde el inicio de, bueno, lo que pasó fue X o Y entonces ahora vamos a desplegar una serie de actividades, diligencias de investigación para poder comprobar si esa hipótesis es cierta o no es cierta. Y a partir de ahí, entonces, presentar pues una determinada teoría del caso para ya hacerle al órgano competente la solicitud respectiva en caso de que consideremos que hay algún tipo de responsabilidad de los que hablamos anteriormente. Y finalmente, y como tercer punto, el tema de ya todo lo que es el régimen recursivo y el seguimiento, ¿verdad? El régimen recursivo tiene que ver con cuando emitamos un producto final de investigación, siempre vamos a estar sometidos a un régimen ya recursivo, ¿verdad? En donde van a haber una serie de garantías también para obtener, en este caso, por ejemplo, cuando es un denunciante, entonces sería el denunciante, ¿verdad? Les pongo un ejemplo, una investigación en donde se determina que lo que hay que hacer es desestimar el caso, entonces se desestima, se le comunica al denunciante. Bueno, el denunciante tiene la posibilidad de recurrir a ese acto que emite la administración, que debe ser un acto fundado, y entonces a partir de ahí surge ese régimen recursivo. También hay un tema que tiene que ver con el seguimiento, por ejemplo, en el caso de las auditorías. Cuando las auditorías emiten productos, uno de esos productos puede ser una relación de hechos, como les explicaba ahora Jennifer, ¿verdad? Que es un producto en donde lo que se busca es solicitar la apertura de procedimiento administrativo ya para establecer responsabilidades. Entonces, ahí hay un tema de un seguimiento que la auditoría le debe dar a ese producto. Vamos a ahondar ya en el curso un poquito más a fondo en torno a en qué consiste ese seguimiento y hasta dónde debe llegar ese seguimiento, ¿verdad? Si quieres, pasamos. Y bueno, ya para finalizar, como les decía, el tema de la investigación preliminar es un tema que es sumamente vasto también, al igual que el tema del procedimiento administrativo. En el programa especializado, la idea es dar una noción importante del tema de investigación preliminar. Tengo entendido, ahora si no me corrigen bien, ¿verdad? Que incluso CICAP está ya trabajando en un programa un poco más específico, solo de investigación preliminar, que ahí sí ahondaríamos ya un poquito más en muchos de estos temas que de esta pincelada que hemos dado sobre este tema. Y bueno, surgen algunas interrogantes entonces a partir de la exposición que hemos hecho y algunas de estas interrogantes, pues la idea es un poco irlas despejando durante el desarrollo del programa de estudio de la propuesta que tiene CICAP. Entonces, por ejemplo, surgen algunas de las más comunes. ¿Cómo debo resguardar la confidencialidad de la investigación? ¿Verdad? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es ese ámbito de confidencialidad? ¿Cuáles son los diferentes estadios de confidencialidad de esa documentación? Otra muy frecuente tiene que ver con qué plazo tengo para ejecutar la investigación. Bueno, existe un plazo, hay hay parámetros, se puede hablar de razonabilidad, de proporcionalidad, hay plazos específicos. Son algunas de las dudas que generan, por ejemplo, este tema. ¿Cómo corresponde desestimar una denuncia? ¿De qué manera yo podría desestimar una denuncia? ¿Qué análisis tengo que hacer previo para cómo tiene que ir en principio emitido ese acto administrativo? ¿Con qué elementos y con qué características debería yo de emitir ese tipo de acto? ¿Qué diligencias de investigación puedo llevar a cabo si ya me decidí por hacer una investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué diligencias puedo llevar a cabo? ¿Qué elementos de prueba yo puedo utilizar, puedo actuar? ¿De qué manera puedo yo buscar esos elementos de prueba? ¿A quién le puedo yo pedir información, coordinaciones, etcétera? Luego está el tema, por ejemplo, también muy común de, bueno, ¿cómo hago para formular esa hipótesis de investigación? Que es a partir de donde surge o de donde arranco para empezar a investigar y para empezar a indagar. Está también el tema, por ejemplo, de cómo establecer el nexo de causalidad a efectos de valorar algún tipo de responsabilidad. Esto del nexo de causalidad es todo un tema, ¿verdad? Básicamente aquí estamos hablando de, bueno,
cómo yo plasmo en un producto final de investigación que existen elementos suficientes para establecerle una responsabilidad a un determinado responsable. Entonces, para yo poder plasmar esto, tengo que conformar un nexo de causalidad que me permita, en un cierto grado de probabilidad, solicitarle al órgano competente pues que valore una responsabilidad a cargo de esta persona. Luego, temas como qué productos se pueden emitir también a partir de los resultados de una investigación. Muchas veces existe la noción de que el producto de una investigación es una relación de hechos. Y pues no necesariamente es uno de los posibles productos, ¿verdad? Pero hay muchas otras posibilidades alternativas y en esto de la investigación preliminar hay algo que es muy, muy importante de entender y es que cada caso es un mundo. Entonces, cada caso va a tener sus particularidades y cada caso va a tener, cada caso va a tener posibilidades de ser resuelto con productos distintos. Entonces, no es únicamente el producto de la relación de hechos, el, el producto, digamos, que se puede utilizar en este tipo de análisis de investigación preliminar. Luego también, ¿cuáles son los plazos para recurrir al producto final? Uno de los temas que hablábamos ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, existe una posibilidad de recurrir, cuáles son los actos que podrían eventualmente recurrirse, cómo podría yo, en caso de que yo sea funcionario público y esté llevando esa investigación preliminar, cómo debo dar respuesta a un recurso de este tipo, ¿verdad? ¿Qué debo revisar para efectos de valorar si el recurso entró o no entró de acuerdo con lo que el ordenamiento jurídico establece en materia, digamos, recursiva? Entonces, son algunas de las interrogantes que quedan por ahí, ¿verdad? Que en un tema tan vasto como la investigación preliminar, la idea es en este programa especializado, ¿verdad? Que promueve CICAP, irle dando respuesta a algunas de estas interrogantes. Y la idea en realidad es pues, que la persona tenga primeramente un conocimiento general del concepto de procedimiento administrativo, de lo que hablamos al inicio, de esas tres etapas, ¿verdad? Investigación preliminar, procedimiento administrativo y la parte recursiva. Un poquito ya pensando en el que tal vez va a ser el que más vamos a darle o vamos a ahondar con más precisión en el programa, que es el procedimiento administrativo de corte sancionatorio, ¿verdad? Aquí es importante tener en cuenta que cualquier persona que esté ejerciendo la función pública, como mencionaba Jennifer ahora, ¿verdad? En algún momento se va a topar con este tema, en algún momento le va a tocar, pues, tener que hacer algún tipo de análisis o entender un asunto relacionado con esto. La gente tiene la noción muchas veces, sobre todo fuera de la administración pública, ¿verdad? Que el tema del procedimiento administrativo es un tema de abogados y en realidad no es un tema de abogados, ¿verdad? Es un tema que es propio de la función pública y que sin importar la profesión que tengamos, quienes ejercemos la función pública, pues es un tema que al menos tenemos que manejar los conceptos básicos, pues para poder desempeñarnos en el momento en que se nos requiera para este tema. Es común incluso en muchas administraciones públicas que, que funcionarios que no tengan ningún tipo de formación jurídica en algún momento les corresponda llevar a cabo un procedimiento administrativo o fungir como testigos en un procedimiento administrativo, que se les encargue una investigación preliminar, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema sumamente interesante y un tema que en realidad es importante manejar por lo menos los conceptos básicos, ¿verdad? Y pues forma parte del quehacer propio de la gestión pública. Entonces, bueno, de mi parte ha sido un gusto estar aquí y poder compartir este ratito con ustedes. Le agradezco mucho a Miriam por la invitación, ¿verdad? Y a CICAP. Y en realidad también, pues, alentarlos a todos ustedes, participantes del día de hoy, pues, para que estén con nosotros en este programa especializado y
y van a ver ustedes que va a resultar de mucha utilidad en todas sus labores. Le doy el paso entonces, sin más, a Miriam. Muchísimas gracias, don Carlos. Y doña Jennifer, estuvo súper interesante esta exposición. Realmente nos aclara muchísimas dudas, ¿verdad? Que tenemos con respecto a esta potestad y a esta investigación preliminar, que en muchas ocasiones pensamos que tal vez solamente la deben realizar lo que son los abogados, pero no necesariamente se aplica así en las instituciones. No sé si existe alguna consulta, nos quedan aquí unos 5 minutitos para tal vez unas preguntitas puntuales. Y si no, pues cerraríamos acá lo que es la actividad. Aquí doña Hilary nos está indicando, para doña Jennifer, la consulta dice, tomando en cuenta el principio de legalidad, ¿qué sucede en caso de que el procedimiento administrativo se origine porque el funcionario tomó una decisión que no está expresamente autorizada? ¿Qué indicaría en este caso respecto a la intimación e imputación? Ok, es muy buena pregunta. Ahí lo que le entiendo es que la acción que realizó el funcionario público no estaba permitida por ley. O sea, aquí hay todo un tema, digamos, en el tema de las faltas administrativas yo puedo tener faltas por acción, realizar algo, faltas por omisión, que quizás generalmente vemos mucho las faltas por acción, aquellas que el funcionario realizó y llevó a cabo una conducta que era contraria al ordenamiento jurídico, pero también tenemos que recordar que yo puedo sancionar a un funcionario que tenía el deber de tomar una decisión, tenía el deber de hacer A y no lo hizo, es una falta por omisión, pero en este caso que le entiendo es que toma una acción que no está autorizada por la ley, habría que revisar si es que no está autorizada o está prohibida, porque son dos supuestos distintos. Si fue que toma una decisión que está prohibida, ahí estaríamos hablando de una conducta que están incurriendo en una conducta que está expresamente prohibida. Yo tengo que achacar esa norma. Ahora, si es una conducta que no está autorizada y no estamos hablando de actos discrecionales, que también hay otro tema, que hay algunos actos que tienen un margen de discrecionalidad, habría que ver cuáles son las consecuencias de esa conducta y si hay un exceso en el ejercicio de las funciones del funcionario. Entonces, ahí estaríamos hablando de una violación al principio de legalidad. La intimación y la imputación tienen que ser muy claros, o sea, la intimación y la imputación es que el funcionario que le estoy abriendo el procedimiento administrativo sepa exactamente por qué se lo estoy abriendo, y así como me pone la pregunta, si tengo que decírselo al funcionario, vea, usted tomó una acción A que no está autorizada por ley, y en el caso de una administración pública usted puede hacer solamente aquello que la ley se lo autorice. Ahora, si esta acción A que no está autorizada por ley, si fue que estaba prohibida, ahí más bien es un supuesto distinto, o si es que hay una si hubo un exceso en el ejercicio de la potestad, ¿qué fue lo que conllevó con eso? Ahí hablaba el compañero Carlos del nexo de causalidad, que es sumamente importante en este tema. Bueno, ¿qué fue lo que se generó? ¿Verdad? Si hubo un gasto excesivo de recursos de la administración pública, si se le causó un perjuicio a los administrados, o sea, ¿cuál fue la consecuencia de esa actuación? Y las normas, con las normas hay que jugar un poco, interpretarlas. A veces a los auditores nos piden que hagamos de esta labor de derecho de interpretar las normas, porque usted no va a encontrar un artículo que diga exactamente la conducta que usted está estudiando. Las normas siempre son amplias, son generales. Yo en su momento les hablaba del artículo 39 y del derecho de la Constitución, que es todo lo que la Sala Constitucional ha derivado de ese artículo, que no lo va a decir expresamente. En ese artículo no dice potestad sancionadora en ningún lado, ¿verdad? Entonces, hay que jugar con la interpretación de las leyes, hay que jugar con los principios de control interno, con los deberes del ciudadano, del funcionario, con la Ley General de la Administración Pública, con la reglamentación específica para establecer cuál es la norma que me sustenta esa conducta, porque difícilmente van a encontrar una actuación que sea igualita al artículo y que le voy a aplicar el artículo X porque lo que dice el artículo X es lo que está pasando, difícilmente. Casi siempre hay que hacer una integración del ordenamiento jurídico en la norma de mayor rango a la de menor rango, la constitución, leyes y reglamentación interna,
interna para hacerle la imputación de cargos al funcionario público. Entonces, generalmente hay que venir e interpretar y hacer una interpretación amplia de esas normas. Entonces, sí es posible, pero lo más importante es en principio de intimación y de imputación es que el funcionario que se le abre el procedimiento administrativo tenga totalmente claro por qué. No es que lo estoy sancionando con total desconocimiento, no. ¿Qué fue lo que usted hizo? Okay. Gracias, doña Jennifer. Don César nos hace dos preguntas. Dice, para generar una intimación formal en contratación administrativa hay que realizar un órgano director del procedimiento. Vamos a ver, es necesario realizar un órgano directivo del procedimiento en contratación administrativa previo a proceder ante tribunales por la falta de cancelación de diferencias por reajuste de precios. Ok, yo le recomendaría, don César es. Ajá. Ok, a don César que lleve todo el curso, porque la pregunta es muy buena. Ahí me está hablando él de órgano director de procedimiento. Primero hay que aclarar, bueno, la intimación formal en faltas de contratación administrativa, igual que si fuera en faltas de control interno o igual que si fuera en faltas de la administración pública, todos estamos hablando de las diferentes etapas del procedimiento administrativo, que yo ahorita no lo mencioné, pero que eso se va a estudiar en este módulo con detenimiento cuáles son las etapas y los órganos. Él me está hablando del órgano director del procedimiento, está el órgano instructor y el órgano director del procedimiento. El órgano instructor es el que guía el procedimiento administrativo. Ya estamos en la etapa sancionatoria, ya pasamos mentalmente, como decía Carlos, que nos ubiquemos mentalmente, ya pasamos la investigación preliminar, dijimos que habían indicios para abrir un procedimiento administrativo disciplinario, ya estoy en la etapa del procedimiento administrativo y tengo dos órganos que son el instructor que me lo dirige y el órgano director que es el que toma la decisión final. El instructor instruye las diferentes etapas, vela porque haya acceso al expediente, porque haya debido proceso y el órgano decisor es el director, es el que finalmente el que decide. Algunas veces la gente utiliza el concepto de órgano director del procedimiento como sinónimo de procedimiento administrativo disciplinario. No sé si don César lo está utilizando ahí como sinónimo, pero entonces para que tengamos claro, si él lo está utilizando órgano director del procedimiento como sinónimo de procedimiento administrativo, es siempre que yo voy a aplicarle una sanción a un funcionario público o a un particular vinculado con la administración, porque recuerden que yo al inicio hablé que la potestad sancionadora era muy amplia, que también podía aplicarle a particulares, porque veo que me hace la pregunta específicamente de contratación administrativa. Yo puedo sancionar a un proveedor. La administración pública puede sancionar a un proveedor que ha incumplido, puede sancionar a un funcionario por una falta cometida en un tema de contratos públicos, pero puedo sancionar también a un proveedor en un acto de contratos públicos, ¿verdad? Siempre, en ambos casos, tengo que seguir el procedimiento administrativo total con todas las etapas que pues ocupamos el curso para poder estudiar cada una de esas etapas y siempre va a haber dos órganos, el instructor y el órgano director del procedimiento. Eso siempre lo voy a tener que hacer y siempre hay que hacer, cuando me habla de generar una intimación formal, le estoy entendiendo como todas las etapas del debido proceso, el proceso de intimación, de acusación, del derecho de ser oído. Sí, tengo que decirle si es un proveedor o si es un funcionario, el acto de apertura se le tiene que notificar, se le tiene que dar derecho a audiencia, se le tiene que dar derecho a acceso a la administración y al final el órgano decisor va a tomar un acto administrativo, sea imponiendo una sanción, funcionario o proveedor, y esa sanción se va a poder impugnar. La segunda pregunta, perdón, que él hacía, previo a proceder ante los tribunales por la falta de cancelación de diferencias de precios por reajuste de precio. Ok, yo puedo, aquí a los tribunales me lo está poniendo muy amplio. Si estamos hablando de que yo puedo hablar de un delito penal, porque hay unos delitos que es vinculados con mal manejo de precios en la administración y demás, siempre voy a necesitar esta etapa de investigación. Y si me estás hablando del Tribunal Contencioso Administrativo, sí. ¿Por qué? Porque yo necesito emitir un acto administrativo. Hay que dar un agotamiento, digamos, en potestad sancionadora de la vía administrativa. Entonces, la administración siempre
tiene que hacer el procedimiento administrativo para cobrarle al proveedor ese reajuste de precio, por ejemplo, un exceso que le dio, o para rechazarse, lo que sea, toma un acto administrativo, y ese acto administrativo se puede impugnar en la sede jurisdiccional correspondiente. Ahora, la administración como tal también tiene potestad para cobrarse sin necesidad de ir a los tribunales. Porque recordemos que la administración, principalmente cuando hablamos de contratación administrativa, está la garantía de las diferentes garantías, la garantía de participación y la garantía de cumplimiento. Para ejecutar la garantía de cumplimiento necesito hacer un procedimiento administrativo al interno, tomar un acto administrativo donde dice que voy a ejecutar la garantía de cumplimiento, y ejecuto la garantía de cumplimiento y me resarzo el tema de cobro de reajustes de precios sin que necesariamente ir a los tribunales, digamos, si ese es el supuesto. Si el supuesto más bien al que nos ha hablado don César es que ese acto administrativo se pueda después impugnar o se pueda discutir en sede jurisdiccional, sí. O sea, en ambos casos la administración, recordemos que el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración le permite que a lo interno hacer todas estas etapas, incluso tiene que hacerlas antes de llegar a la vía jurisdiccional. Gracias, doña Jennifer. Ahorita estamos, bueno, ya nos pasamos 5 minutos del tiempo que teníamos previsto. Me parece acá que podemos pues tener la última consultita para ya cerrar la actividad, y pues por supuesto invitarlos a que participen en el programa, que está súper interesante. Mañana les voy a enviar toda la información para que ojalá varios de los que estamos por acá pues podamos llevarlo, y va a estar súper interesante. Nos pregunta doña Leila, en faltas de mera constatación se debe dar audiencia. Ok, eso es importante. No sé si... Tal vez cuando se refiere a faltas de mera constatación, ahí lo que habría que indagar un poquito es, bueno, ¿a qué se refiere con faltas de mera constatación? Por ejemplo, hay que recordar que hay un procedimiento administrativo de corte sancionatorio que está regulado en la Ley General de Administración Pública, que es el llamado sumario, el procedimiento sumario. Es un procedimiento, por así decirlo, más sencillo, ¿verdad? En palabras simples, podríamos decir que es un procedimiento más cortito, ¿verdad? Y lo que pretende este procedimiento sumario es, de alguna manera, sí darle ese debido proceso a la persona intimada, ¿verdad? A efectos de que tenga un espacio para, pues, defenderse, ¿verdad? Entonces, ella me menciona que es mera constatación. Ok. Aún y cuando sea un tema de mera constatación, sí hay que... Aquí lo importante, ¿verdad?, es tomar en cuenta que cuando yo le voy a establecer una sanción a un funcionario, sí tengo que darle ese debido proceso. Entonces, ahí la Sala Constitucional ha hecho una definición de qué se entiende ese mínimo debido proceso. E incluso la Sala ha sido muy puntual al establecer, bueno, para darle a una persona el mínimo del debido proceso, sí debería de seguirse A, B, C, D, E, por así decirlo, ¿verdad? Una serie de pasitos para yo garantizarle a esa persona que tenga la posibilidad de ejercer su defensa. Entonces, creo que ahí lo importante es el tema de garantizar el debido proceso a la persona, ¿verdad? Y el derecho de defensa. Y también un tema muy relevante es que hay que valorar caso por caso para ver qué regulación eventualmente pueda tener cada una de las administraciones. Recuérdense que esto es un tema que la administración, en el plano de su discrecionalidad, también podría, digamos, regular, ¿verdad? Y podría establecer algún tipo de reglamentación o algún tipo de alineamiento en donde ahí se establezca, bueno, cuál va a ser esos pasos mínimos que vamos a seguir para sancionar a una persona ante determinadas circunstancias, como podría ser esta que está exponiendo ahí doña Leila.
Tal vez para meter un poquito la cuchara es qué entendemos por audiencia. Si estamos pensando en audiencia, la parte presencial, bueno, ahora por Teams, las estamos haciendo por Teams, en donde está el órgano director y demás, tal vez ese concepto de audiencia en las faltas de mera constatación no es aplicable. A veces la audiencia es simplemente que yo le doy traslado y le doy un plazo de 3 días para que usted se pronuncie. Eso es una audiencia. Con solo que yo le diga, si sea una falta de mera constatación, se le está achacando A, B, C y D, usted tiene un plazo de tanto tiempo para que exponga sus argumentos. Con solo eso, sin que yo necesite convocar a una reunión y que venga con sus abogados y demás, porque tal vez una falta de mera constatación no es necesario, porque son cosas sumamente sencillas como llegadas tardías y demás, pero ese darle traslado y plazo para que responda, ya eso es una audiencia, y ya con eso estoy cumpliendo los requisitos de la ley de darle acceso al debido proceso, al derecho de defensa y a todos los demás que yo mencioné. Entonces, ya con eso, ya se estaría cumpliendo con ese punto. Muchísimas gracias a ambos por aclarar las preguntas que están por acá. Tenemos una más, pero no sé si habrá algún inconveniente por el tiempo, ¿verdad? Es que me preocupa mucho el tiempo. No, no hay problema de mi parte. Una ahí muy interesante de don Jason, esa está muy interesante. Esa es la que te iba a decir, sí, muchas gracias a los dos. A mí lo que me da más bien es un poquillo de pena con la gente que todavía está por ahí, pero de mi parte, con todo gusto para atenderle las consultas en la medida de lo posible. Muchas gracias. Es importante mencionar que esta actividad está siendo grabada, entonces si alguno tiene que desconectarse por alguna situación lo puede hacer y mañana pueden ver las preguntas que hicieron al final. Vamos a cerrar con esta pregunta, don Jason. Dice, ¿qué sucede cuando una vez precluida la fase de recepción de prueba se determina la existencia de la misma de forma posterior al acto final del procedimiento como tal? O sea, una vez dictada la sanción como tal. Un elemento importante de lo que es la recepción de prueba, bueno, que está meramente regulado en la Ley General de la Administración Pública, pero que está más detallado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, y aunque estamos hablando de uno sede administrativo y otro sede jurisdiccional por un principio de integración del derecho, pues yo puedo integrarlos, y muchas reglamentaciones internas de cada una de las instituciones, porque el procedimiento administrativo lo puede regular y lo debería regular cada una de las administraciones. Con relación de prueba es si esa prueba existía antes o si era que del todo no existía, o si existía antes y yo del todo no tenía conocimiento de su existencia. Un hecho nuevo. Un hecho nuevo, exactamente. Si esa prueba no existía antes, es un hecho nuevo, ahí es donde, y se ya dictó el procedimiento, el acto final, ahí es donde entra la última fase, la que nos hablaba Carlos, que es la fase recursiva, y ahí yo puedo ingresar a las causales del recurso de revisión. Entonces, establecer que estamos hablando de hechos nuevos y pedir que se revise todo el procedimiento y la actuación final que se tomó con base en esta prueba que es un hecho posterior. En auditoría lo que llamamos como los hechos posteriores. ¿Se acuerdan que en auditoría nosotros llegamos y decimos que nuestro dictamen cerró al día tal, porque si no sería imposible, o sea, nunca sacaríamos el dictamen de auditoría, pero sí, la administración sigue tomando decisiones, el mundo sigue girando mientras nosotros estamos analizando la documentación y redactando el informe de auditoría. Bueno, esos son hechos posteriores. Otro supuesto es si la prueba ya existía, yo tengo que demostrar por qué no la aporté, porque si es un principio, es una obligación que me dan la fase de prueba y yo tengo que mandar toda la prueba, o sea, yo no me puedo guardar prueba. Antes, los abogados un poquillo mañosillos de antes se guardaban elementos de prueba y los dejaban para después. Eso se considera que es una práctica desleal y ya está totalmente prohibido. Entonces, en derecho hay un principio de preclusión que está en el Código Procesal Contencioso y ahora en el Código Procesal Civil muy claro. Precluida la etapa de recepción de prueba, lo que usted no presentó ya no lo pudo presentar. Cabría el recurso de extraordinaria revisión, porque es un recurso extraordinario, no es común, no es como el recurso de revocatoria de apelación, sino extraordinaria revisión
Si la prueba ya existía, yo tengo que demostrar que yo no la tenía en mi poder, que no tenía conocimiento, para ver si eventualmente se me admite y se da la revisión de esa actuación. Pero digamos que en esa parte es un poco más difícil a cuando se trata de hechos nuevos, hechos posteriores que se dieron y que vendrían a variar o a cambiar la conducta. Pero en los dos casos estaríamos hablando del recurso extraordinario de revisión. Muchísimas gracias, doña Jennifer. También muchas gracias a don Carlos por este tiempo. A las personas también que se mantuvieron este lapso. Ojalá que nos puedan acompañar en el especializado. Como pueden ver, tenemos 2 facilitadores con una amplia experiencia, muy capacitados, que son parte del equipo de trabajo del especializado en gestión de procedimientos administrativos. Entonces, nuevamente invitarlos y el día de mañana, con mucho gusto, les haré llegar toda la información, la grabación, la presentación y la información del programa especializado. Don Carlos perdió el audio, dice. Sí, ahora yo creo que ya era así. Ahora sí, don Carlos. No te escuchamos, yo creo que sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Vamos Listo. a ver ahí. Listo. Bueno, le perdí la última parte a Jennifer, ¿verdad? Pero con respecto a esta pregunta que hacía del tema de la prueba nueva en el procedimiento, ella ponía el supuesto de que la prueba nueva se presentara cuando ya se había emitido el acto final del procedimiento. Pero también es importante, y para complementar un poco lo que decía Jennifer ahora, que durante el trámite del procedimiento, en cualquier momento sí se podría presentar prueba nueva, hechos nuevos, ¿verdad? Cuando haga referencia a hechos nuevos, como explicaba ahora Jennifer. Y en esos casos, el órgano instructor podría dar audiencia, ¿verdad?, para valorar esos hechos nuevos. Entonces, hay procedimientos en donde eventualmente podría suceder que surja un hecho nuevo, que se presente prueba sobre ese hecho nuevo, y que si el órgano lo estima necesario y lo estima conveniente, entonces, pues, solicite una audiencia para evacuar ese hecho nuevo, ¿verdad? Y lógicamente, pues también podría ese hecho nuevo ser considerado dentro de la valoración que el órgano haga para emitir el acto final. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a ver por acá. Bueno, aquí la gente ya se está despidiendo, dando las gracias por la actividad, con muchísimo gusto. Y pues bueno, vamos a cerrar entonces la actividad. Hay una manita levantada, me parece. Sí, doña Leila, mira, es verdad, no la había visto. Doña Leila, si gusta puede abrir su micrófono. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Perfectamente. Pero ese hecho nuevo que estaban hablando ahora no daría pie para un procedimiento nuevo, o eventualmente ese hecho nuevo podría caer, no sé, se me ocurre, en prescripción, que favorecería al investigado en todo caso. Bueno, es que ahí habría que valorar varias cosas. Primero, si ese hecho nuevo tiene relación con la imputación, porque hay que recordar que la imputación es como, por así decirlo, lo que nos marca la cancha del procedimiento. Entonces, si hay algún tema que no esté establecido dentro de la imputación y que ese hecho nuevo no encaje dentro de ese marcado de cancha que hicimos en la imputación, entonces ahí sí habría que hacer un nuevo procedimiento para analizar ese hecho, ¿verdad? Porque no podríamos entrar a conocer un tema que no esté considerado en la imputación. Entonces va a depender, lógicamente, pues caso por caso, ¿verdad? Ahora, si es un hecho que tiene relación y que el órgano considera que está relacionado con los hechos que se están valorando, entonces ahí sí no habría problema y ahí sí se podría, como explicamos ahora, ¿verdad?, se podría evacuar dentro de ese mismo procedimiento.
Con relación a la consulta de la prescripción, recordemos que la notificación, por eso les decía que el principio de comunicación de los actos es todo un tema de estudio. La notificación de la apertura del procedimiento administrativo interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, si el procedimiento duró 2 años y medio y el hecho posterior duró 6 meses más, 3 años después, pero yo le abrí el procedimiento disciplinario, la notificación, el día antes que prescribiera, no importa que hayan transcurrido 3 años, ya el plazo de prescripción se suspendió desde el momento en que yo le notifiqué la apertura del procedimiento, entonces no hay un riesgo de prescripción en ese caso. Entonces, para tenerlo en cuenta, digamos, ahí con las causales de la prescripción. La prescripción ocurre hasta tanto la administración no actúe, pero en el momento en que la administración le notifica a usted la apertura de un procedimiento administrativo, hasta ahí llegó el plazo de prescripción. Sí, también con el tema de la prescripción es un tema, bueno, es todo un tema, ¿verdad? Ahí da para hacer hasta un curso solo, casi que solo de prescripción y de caducidad, ¿verdad? Hay una diferencia importante, que es que la prescripción es a solicitud de parte, ¿verdad? Entonces, digamos, si estamos hablando de prescripción, sí tendría que ser que la parte lo solicite. A diferencia de la caducidad, que la caducidad, ahí sí podría operar de oficio por parte del órgano, ¿verdad? Cuando considere que hay algún hecho que respecto del cual operó una caducidad. Y también hay diferentes tipos de plazos según se trate de uno u otro hecho. Por ejemplo, cuando son procedimientos administrativos que son por faltas laborales, hay un plazo de prescripción establecido de 1 mes desde que se conoce el hecho o se pone en conocimiento, como explicó Jennifer ahora, de la administración. Entonces, en esos procedimientos hay que correr mucho, e incluso cuando son, por ejemplo, órganos colegiados, consejos municipales, juntas directivas, etcétera, por la dinámica que tienen los órganos, se puede complicar mucho el tema del plazo si el órgano colegiado no tiene una organización ya previamente establecida para atender este tipo de plazos que son cortos, ¿verdad? Y también hay plazos distintos dependiendo del tipo de procedimiento sancionatorio, ese que es de tipo laboral, por ejemplo, los procedimientos sancionatorios que son por faltas a la hacienda pública, que no necesariamente solo lo sigue la Contraloría, sino que la administración también puede seguirlos, tienen un plazo mucho más amplio, que es un plazo de 5 años que establece la ley orgánica de la Contraloría. Entonces ahí hay más espacio de tiempo y hay un análisis distinto, ¿verdad?, para hacerlo. Y para concluir, otro tema muy relevante a considerar en lo que tiene que ver con los institutos de la caducidad y la prescripción es el tema de los efectos continuados, porque acuérdense que pueden haber actos que el efecto perdure en el tiempo. Entonces, en esos casos en que el efecto perdura en el tiempo, en realidad ahí no opera estos institutos, porque el acto está constantemente ejerciendo efectos. Entonces, sí hay que hacer una valoración muy casuística y muy personalizada de cada, valga la redundancia, cada caso, ¿verdad?, para valorar los institutos de prescripción y de caducidad. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a ver por acá. Excelente ponencia, completamente de acuerdo con usted, don Jason. Por el momento ya la última consulta era la de don Jason. Aquí estoy viendo preguntas con respecto a la grabación. Mañana les vamos a hacer llegar la grabación por correo y las vamos a subir también a nuestro canal de YouTube, que es importante. Vamos a subir varias actividades que vamos a realizar durante estas semanas y los próximos meses. Agradecerles nuevamente a doña Jennifer y don Carlos por su tiempo y por brindarnos esta charla tan importante y tan actualizada. Que pasen una bonita noche y doña Jennifer, sería usted la que cierra la sesión. Bueno, de mi parte, pues... No, o sea, me refiero que cerrar la sesión porque tenés el rol de hospedador, pero sí, los dos pueden cerrar la sesión.
Bueno, no, de mi parte, pues entonces invitarlos a que matriculen el programa, ¿verdad? Espero poder verlos. Ahí ha habido preguntas interesantes que dejaron, que son casitos bonitos, que también sería muy, muy provechoso, pues que pudieran llevar el programa y poder analizarlos y poder colaborarles ahí en el curso. Entonces, listo, cierro. Los esperamos.